mensaje. ¿Quién recuerda la publicidad? Muy bien, abundante gracia. Muy bien, abundante gracia. Y vamos a ir a través de este tema hoy, y yo sé que usted va a salir hoy con mucha bendición de parte del Señor. Fíjate que en el capítulo 2 de Efesios, es decir, de la carta que Pablo le escribe a los Efesios, encontramos una comparación. Pablo hace una comparación de quiénes habían sido ellos en el pasado y cómo Dios había transformado a aquellos que eran ahora miembros de esta congregación. Podríamos decir que les estaba dando una fotografía del antes y del después. ¿Ha visto usted por ahí de uno de esos comerciales de televisión donde le están vendiendo producto a las personas para adelgazar? ¿Ha visto usted esos anuncios? Son bastante populares, ¿verdad? Que venden acá, no sé, un agua por acá, o que te venden una comida por allá, pero te venden eso en la televisión, te venden esos productos para adelgazar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Para vender, ¿qué es lo que hacen? Te ponen primero el antes, ¿sí? Cuando la persona todavía tiene unas libritas por ahí de más, y después te ponen el después, ¿verdad? Después del tratamiento, ¿verdad? Cuando la persona entonces ya ha perdido peso, y entonces, ¿qué pasa con eso? Que el estado físico de la persona parece que es mejor, ¿no? Muestran a una persona que está más radiante, está feliz y está en el peso apropiado, ¿verdad? Evidentemente las personas que han cumplido con ese propósito, después de que han hecho una dieta o una gimnasia o algo, las personas, ¿qué es lo que quieren? Conservar la figura, ¿verdad? Conservar la figura. Pues algo así pasa también en la vida cristiana. En la vida cristiana también es bien importante observar el antes y también observar el después de nuestra vida ya en Cristo. Y Pablo en su carta está haciendo algo parecido con esta congregación de Éfeso. Pablo les está llevando a ellos por un antes y por un después, ya cuando ellos están en una relación personal con Jesús. Y para ello, fíjate la estrategia de Pablo. Para ello, Pablo les recuerda las innumerables riquezas espirituales y todos los beneficios y promesas que ahora tienen en Dios. La intención que Pablo tiene acá es que siempre tengan presente, fíjese bien, el antes y el después, como parte, ¿sabe qué?, de una rutina espiritual para mantenerse humildes, para mantenerse firmes y activos en la fe que ahora ellos tienen. Entonces, hoy vamos a hacer eso, ¿sí? Hoy vamos a ver qué es lo que Pablo quiere que nosotros. Es importante que en nuestra vida cristiana de repente echemos un vistazo para atrás, para ver cómo era nuestra vida y para ver cómo está nuestra vida hoy. Eso es muy importante recordarlo, porque a veces nosotros tenemos este problema. A veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Y entonces de repente la vida cristiana se vuelve muy monótona, muy aburrida, y a veces no tiene sentido. Y es porque no nos damos cuenta de dónde el Señor nos ha sacado y dónde nos ha puesto hoy. Vamos entonces a la carta a los Efesios. Escuche, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Efesios 2, 1, 10. Pero vamos a leer ahorita únicamente el versículo 1, 2 y 3, que son algo grandes. Ponga atención. Usted lo puede seguir ahí en su celular, ahí tiene usted la Biblia, o lo puede escuchar también. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo,
Seguíamos, los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Lo primero que Pablo les recuerda es cómo se vive cuando se está lejos de Dios. Esto significa que una persona que está lejos de Dios es una persona que vive en el pecado, que vive presa de el pecado. Y también al estar presa la persona del pecado, ¿sabe qué sucede? Las bendiciones de Dios se van. Las bendiciones de Dios se van. En estos versículos Pablo está enfatizando la verdad de la vida cristiana de todos los tiempos, es decir, la de la comunidad esta de Éfeso, pero también la vida cristiana suya y mía, la de hoy, aplica hoy también a nosotros. Es decir, la intención de Dios es que nosotros también en esta época echemos un vistazo atrás para ver cómo era nuestra vida y lo que Dios ha ido haciendo en nosotros. La intención de Dios es enseñarnos también, ¿sabe qué? Que no hay nadie mejor que otro. A veces las personas piensan que son mejores que otras según lo que hacen o lo que no hacen o lo que dicen. Pero la realidad es esta, que no hay nadie mejor que otro. Pablo les recuerda que tiempo atrás, esta gente, antes de conocer a Cristo, todos tenían un corazón desobediente. ¿Sí? ¿Le suena a usted eso? ¿Sí? ¿Verdad? Cuando uno está lejos de Dios, uno tiene un corazón desobediente. Uno no obedece, uno obedece a sus propios anhelos y deseos. Pero muchas veces uno no es obediente a Dios. Y está uno inclinado siempre al pecado y a las corrientes de este mundo. En otras palabras, Pablo le está diciendo que ellos vivían bajo un sistema de valores no muy buenos, un sistema de valores que van contrarios a los de Dios. Por eso leímos ahorita en el versículo 3, ¿verdad? Éramos por naturaleza, dice, objetos de ira como los demás. ¿A quiénes demás se está refiriendo ahí? A los que no son parte de la iglesia. Eso a veces a los cristianos se nos olvida, ¿verdad? Y eso lo que sucede cuando a nosotros se nos olvida que nosotros también éramos objetos de la ira de Dios. Entonces a veces estamos juzgando mucho a la gente de afuera y Dios no quiere eso. Dios está en todo lo contrario, ¿verdad? Dios está diciéndonos todo lo contrario. Ahora, podríamos preguntarnos hoy también, no sé, por el versículo que acabamos de leer, dice que objetos de la ira de Dios, ¿sí? Objetos de la ira de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que éramos objetos de la ira de Dios, y aquellos que están lejos de Dios o haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere son objetos de su ira. Quiero usted que escuche bien, porque es cierto que Dios puede reaccionar así con ira, con enojo, eso es verdad, no podemos negar eso, pero tenemos que entender bien a qué se refiere también eso, ¿verdad? La ira de Dios. Lo primero que debemos de recordar para poder entender la ira de Dios, escuche bien, si usted quiere entender la ira de Dios, el enojo de Dios, lo primero que usted tiene que traer a su mente es recordar que Dios por naturaleza es bueno. Dios por naturaleza es bueno. Fíjate, por un lado dice que está la ira de Dios, pero por el otro lado no debemos olvidar que Dios por naturaleza es bueno. Entonces fíjese que si Dios por naturaleza es bueno, también la voluntad de Dios es, ¿qué cree usted? Buena, correcto, buena. Si Dios es bueno, la voluntad es buena. Entonces veámoslo así. ¿Qué hace un padre que ve que su hijo cae en un vicio, por ejemplo? O que comienza a ir por mal camino. ¿Qué hace un padre? ¿Se pone el padre a felicitar al hijo por ir por hacer cosas malas? Lo corrige, se molesta el papá, no lo felicita. El papá tiene cierto enojo, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene el papá ese enojo? ¿Por qué? Ama a sus hijos. Uno se enoja cuando los hijos no hacen lo que tienen que hacer, ¿o no?
¿Sí? A veces los hijos más bien se enojan con los papás porque los papás se enojan porque ellos hicieron algo malo. Parece un chiste, ¿no? Pero eso sucede. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios hace ahí? Más bien lo que Dios está haciendo es corrigiendo. Entonces, detrás del enojo de Dios, de la ira de Dios, de la tristeza de Dios, ¿sabe qué es lo que se esconde? La palabra amor, el sentimiento amor. Dios se enoja, se molesta porque estos hijos están haciendo lo que no deben hacer, y entonces a Dios le molesta, tal y como uno hace. Usted no se enoja con su hijo por maldad, porque hace algo malo. Usted se enoja con sus hijos porque sus hijos están haciendo algo malo que le va a traer consecuencias negativas a su hijo en la vida. Entonces usted se molesta. Exactamente así es Dios. Dios es así. Por eso a Dios lo llamamos como nuestro Padre. ¿Usted se acuerda la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre nuestro. Entonces Dios es un Padre. Entonces, claro que Dios se va a molestar cuando usted va por mal camino, porque Él es Padre. Él es Padre. Ahora, póngase usted a pensar en esto también, que Dios tiene mejores caminos para usted que los que usted tiene para usted. Por eso Dios se enoja, porque Dios sabe que cuando Él le dice, ve por este camino, es un camino de bendición, y Dios quiere darte esa bendición. Y cuando tú agarras este otro camino, ¿qué hace Dios? Se molesta, se enoja, porque tú vas por un camino del que tú piensas que va a ser de bendición, o que es de bendición, o que es el correcto, pero que Dios sabe que no te va a llevar a buen fin. Entonces, por eso vemos a Dios así. Muy bien. Ahora, vayamos al versículo 4. Escuche bien, escuche bien. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos, escuche bien, muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me encantan estos versículos porque aquí aparece el gran pero de Dios. Este pero nos describe a Dios. Regresemos para que no se me pierda. El versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 al inicio? Pero Dios. ¿Sí? Ya hablamos de que Dios se enoja cuando nosotros nos vamos por caminos equivocados, porque no es un camino de bendición, y Él como Padre se enoja porque sabe que Él tiene mejores cosas para nosotros. Pero el versículo 4 empieza así: pero Dios. ¿Sabe qué? Pero Dios nos describe a ese Dios. ¿Y qué clase de papá, qué clase de padre es Dios? Fíjate, miremos. Si usted tiene ahí la Biblia, versículo 4 dice que Él tiene misericordia abundante. Esa es la clase de Dios que usted tiene. El versículo 4 no lo describe. Un Dios que tiene abundante. ¿Usted sabe qué es abundante? Mucho, muchísimo, abunda. Eso es. Entonces usted tiene un papá que es abundante en misericordia. El versículo 5, mira este papá que tenemos, nos da nueva vida, dice. ¿En quién? En Cristo. Es decir, si tu vida era de una forma y estabas lejos de Dios y ibas por malos caminos, y ahora Dios te da a su propio Hijo para que tengas una nueva vida, para que la vida que tenías anteriormente se quede ahí y ahora tengas una nueva vida. Dice, y nos resucita, el versículo 6, de la muerte ¿a qué? A la vida. Y acá lo podemos tomar en dos sentidos. La persona que vive metida en su pecado, en su rencor, en su odio, por malos caminos, es una persona que está muerta en vida. No tiene las bendiciones de Dios. Entonces, Él nos resucita de esa vida
que es una vida que uno está muerto en vida, a una vida llena, una vida plena en Él. Aunque también lo podemos ver como una prefiguración del final de los tiempos, cuando el Señor nos resucitará juntamente, ¿verdad?, con todos los creyentes. Y fíjate, el versículo 7 nos dice que Él desea, Él es quien desea, Dios, mostrar las abundantes riquezas de su gracia a través de nosotros. ¿Escuchó bien eso? Ponga atención. Dios quiere mostrar a las demás personas las abundantes riquezas que Dios tiene, pero ¿sabe a través de quién? De nosotros. Que usted sea testimonio para otros de las riquezas que Dios tiene. ¿Sabe que para una persona es muy difícil, ¿sí?, que la persona crea, ¿sí?, si nosotros no compartimos la palabra, y juntamente al compartir la palabra de Dios, nosotros somos testimonios vivos de que esa palabra es viva y que es eficaz? Porque usted puede decir mucho de la Biblia, pero si sus acciones demuestran algo contrario, ¿qué pasa con los demás? Somos más bien una piedra de tropiezo. Pero cuando usted usa la palabra de Dios para llevarla al que necesita a Dios, pero usted, esa palabra que usted está predicando o transmitiéndole a otra persona, va de acuerdo, va unida a su vida, a sus hechos, entonces esa palabra tiene un impacto muy lindo en las personas. A partir del versículo 8, Pablo describe cómo Dios nos ha salvado y lo que espera de nosotros. Fíjate bien, versículo 8: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Escuche bien, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe no nace en nosotros mismos, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, usted es salvo, ¿por qué? Porque usted quiere. Según lo que acabamos de leer, que por fe usted es salvo, por fe en la obra de Cristo, por fe en lo que Él ha hecho en la cruz. Por eso es usted salvo. Pero esa fe no nace en usted, sino es una fe que Dios se la entrega a usted por medio del don de la palabra. Entonces usted ahora tiene fe en Cristo. Versículo 9. Esto es muy lindo. Ponga atención, no se me duerma. Ni es resultado de las obras, ¿sí?, para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar, escuche bien, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Aunque la salvación no se gana, escuche bien, hermanos, esto es muy importante. La salvación no se gana por buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? La salvación no se gana por buenas obras, como decía este versículo 9. Pero, ¿sí?, las buenas obras las hacemos ¿por qué? Porque ahora somos salvos. En respuesta, en agradecimiento y en testimonio, ahora somos llamados también a hacer buenas obras. Las buenas obras, en otras palabras, digamos, son las consecuencias de nuestra fe en Jesús. Cuando tú tienes verdadera fe en Cristo, entonces tus obras tienen que reflejar tu fe en Cristo. Así de simple. Si tú tienes fe en Cristo, tus obras reflejan tu fe en Cristo. La fe no es algo que yo digo que tengo, o que creo, o que solamente confieso. La fe es algo que se confiesa más que con el hablar, ¿sí? La fe se confiesa con los hechos. A veces se ha malentendido aquel versículo que dice que si uno confiesa a Jesús con su boca, es salvo. Bueno, es parte, claro. Hay que confesar que Él es el Señor.
Pero la mayor conexión que hay con eso es las acciones. La fe tiene que ir con acciones también, ¿verdad? Entonces, las obras, estamos claros, no nos salvan, pero sí que nosotros somos llamados a hacerlas, a ser testimonio para los demás. En este tiempo que estamos, que es el tiempo de Cuaresma, ¿cierto? Vamos rumbo a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, hermanos, yo les invito a ustedes a que reflexionen de dónde el Señor los ha sacado. Que este domingo no sea otro domingo más, otro tema más, sino esta semana usted reflexione. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Dios? ¿Cómo era yo? ¿Cómo me comportaba? ¿Cómo yo pensaba? ¿Cómo yo evaluaba la situación? Es un buen tiempo, estos domingos de Cuaresma son buen tiempo para reflexionar de dónde el Señor nos ha sacado. Y entonces ahí vamos a poder ver, tal y como llamamos al sermón, ¿verdad? Este mensaje, vamos a ver ahí la abundante misericordia de Dios. Cuando usted mira lo que Dios ha hecho y de dónde Dios lo ha sacado, usted puede ahora recordar otra vez la gran misericordia que Dios le ha traído. Yo he conocido gente que Dios los ha sacado de vicios tremendos, ¿sí? Dios los ha levantado. Yo he visto matrimonios que estaban ya prácticamente terminados, deshechos, y Dios los ha levantado. Yo he visto hijos rebeldes, que Dios también ha cambiado. Y he visto padres que no necesariamente son los mejores padres del mundo con sus hijos, y cómo Dios también los ha salvado. Por eso es bien importante que nosotros, la Cuaresma tiene que ver con reflexionar. Sí, y por eso estos pasajes de la Cuaresma a mí me encantan, estos pasajes que estudiamos en la Cuaresma me encantan, porque nos traen a esa reflexión, ¿de dónde me ha sacado el Señor? Y una de las cosas más importantes, ¿sí? El pecado que es perdonado, ¿sí? De eso nos saca Dios también, de los pecados que venimos arrastrando. Así que ahora pídale usted en sus oraciones, pídale usted en su corazón que nos permita enfocarnos en las cosas más bien que Él espera de nosotros todos los días. Eso es una oración linda. Señor, gracias por de donde tú me tomaste, de donde me sacaste, pero ahora te pido que me ayudes a estar enfocado en las cosas que tú quieres que yo haga hoy. Que nos ayude el Señor a considerar nuestras propias vidas, desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy, ¿Y sabe qué sucede con eso? Que un cristiano se vuelve más compasivo y más humilde, porque a veces a los cristianos se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, y entonces de repente nos sentimos como muy especiales. Y no, tenemos que siempre saber de dónde Dios a todos nos ha sacado. Así que pidámosle eso al Señor. Muy bien, así que termino con esto, ¿sí? Nuestras palabras también son importantes. Lo que hablamos es muy importante. Entonces, nuestras palabras también son testimonio de lo que Dios ha dicho. En este tiempo de Cuaresma, cuide también sus palabras, cuide sus palabras con sus hijos, cuide las palabras con su esposa, con su esposo, cuide las palabras con sus vecinos, cuide las palabras aún entre los mismos hermanos de la misma comunidad, porque esas también cuentan. Esas cuentan mucho para Dios. Y las palabras, ¿sabe qué? Reflejan lo que hay dentro del corazón. Y si el Señor habita en nuestro corazón, y si nosotros hemos ya alcanzado esa humildad de reconocer de dónde el Señor nos ha sacado, también nos va a ayudar a cuidar nuestras palabras. Así que el tiempo de Cuaresma realmente es un tiempo de crecimiento espiritual. No es tanto una tradición por ser una tradición. Las tradiciones no todas son malas, por supuesto que no, pero va más allá de una linda tradición. La Cuaresma nos tiene que llevar a esa reflexión. Así que el Señor bendiga hoy su palabra, les bendiga a ustedes, y que este mensaje sea para su crecimiento. Amén y amén.